y nada de cuanto suceda sería anterior o posterior a nada. Tales son las dificultades que se plantean sobre el tiempo 30 po. En cuanto a qué es el tiempo y cuál es su naturaleza, lo que se nos ha transmitido arroja muy poca luz sobre las dificultades que antes hemos deslindado. Algunos dicen que el tiempo es el movimiento del todo 218-405, otros que es la esfera misma. Pero una parte del movimiento circular también es tiempo, aunque no es movimiento circular, porque solo tomamos una parte del movimiento circular, no el movimiento circular. Además, si hubiese muchos mundos, el movimiento de cualquiera de 5 ellos sería igualmente el tiempo, y habría entonces múltiples tiempos que serían simultáneos. Hay también en ser presente. El ahora no puede perecer con respecto a su ser en este momento, a su presentidad. 404-118 para Aristóteles, suponer que un ahora sigue a otro sería pensar que el ahora es una duración mínima e indivisible de tiempo, un átomo, con lo cual el transcurso temporal sería una especie de salto de un átomo de tiempo a otro. Es la tesis discontinuista del tiempo, que implicaría la discontinuidad de movimiento, e incluso la del espacio. Véase nota 105 del libro 8. Pero para Aristóteles, el tiempo no está constituido por ahores atómicos, cf. infra 239b8. Para otros, sin embargo, la paradoja de la hora exige un fundamento discontinuo del tiempo, cf. Conrad Martius, El tiempo, página 53 ss. 405-119 se refiere a Platón, quien en el Timeo concibió el tiempo como la imagen móvil del aion. 37d, y lo identificó con el movimiento del cielo. 38b. En cuanto imagen, Cronos imita la permanencia del aion mediante el orden cíclico del mundo y se renueva periódicamente. Esta célebre concepción del tiempo, emparentada con el orfismo, parece inspirada en los dos tiempos del surbanismo iranio, cf. nota 120. Véase J. Vides, ISO Pleton LL Orient, Bruselas, 1945, a Festugiere, Les philosophiques du motio N, en Etudes de philosophie grecque, París, 1971. Algunos que piensan que el tiempo es la esfera del todo 406, porque todas las cosas están en el tiempo y en la esfera del todo, pero esta es una visión demasiado ingenua para que consideremos las imposibles consecuencias que contiene. Pero, puesto que se piensa que el tiempo es un cierto movimiento y un cierto cambio, habrá que examinar esto porque solo hay cambio y movimiento en la cosa que está cambiando o allí donde se dé el caso que algo se mueva o cambie, pero el tiempo está presente por igual en todas partes y con todas las cosas. Además, todo cambio es más 15 rápido o más lento, pero el tiempo no lo es. Porque lo lento y lo rápido se definen mediante el tiempo, rápido es lo que se mueve mucho en poco tiempo, lento lo que se mueve poco en mucho tiempo. Pero el tiempo no es definido mediante el tiempo, tanto si se lo toma cuantitativamente como cualitativamente. Es, pues, evidente que el tiempo no es un movimiento. De momento no hay ninguna diferencia para nosotros entre decir, movimiento, y decir, cambio. 406-120 parece referirse a una doctrina pitagórica, CFDK 58-33. 11 Definición del tiempo. Pero sin cambio no hay tiempo, pues cuando no cambiamos en nuestro pensamiento o no advertimos que estamos cambiando, no nos parece que el tiempo haya transcurrido 407, como les sucedió a aquellos que en Cerdeña, según dice la leyenda, se despertaron de su largo sueño junto a los héroes, que enlazaron el 25 ahora anterior con el posterior y los unificaron en un único ahora, omitiendo el tiempo intermedio en el que habían estado insensibles. Por lo tanto, así como no habría tiempo si el ahora no fuese diferente, sino uno y el mismo, así también se piensa que no hay un tiempo intermedio cuando no se advierte que el ahora es diferente.
Y puesto que cuando no distinguimos ningún cambio, y el alma permanece en un único momento indiferenciado, no pensamos que haya transcurrido tiempo, y puesto que cuando lo percibimos y 30 distinguimos decimos que el tiempo ha transcurrido, es evidente entonces que no hay tiempo sin movimiento ni cambio. Luego es evidente que el tiempo no es un movimiento, 219, pero no hay tiempo sin movimiento. Y puesto que investigamos qué es el tiempo, tenemos que tomar lo anterior como punto de partida para establecer qué es el tiempo con respecto al movimiento. Percibimos el tiempo junto con el movimiento, pues, cuando estamos en la oscuridad y no experimentamos ninguna modificación COR 5 porea, si hay algún movimiento en el alma nos parece al punto que junto con el movimiento ha transcurrido también algún tiempo, y cuando nos parece que algún tiempo ha transcurrido, nos parece también que ha habido simultáneamente algún movimiento. Por consiguiente, el tiempo es o un movimiento o algo perteneciente al movimiento. Pero puesto que no es un movimiento, tendrá que ser algo perteneciente al movimiento. Pero, como lo que está en movimiento se mueve desde algo hacia algo, y toda magnitud es continua, el movimiento sigue 408 a la magnitud. Porque, por ser continua la magnitud, es también continuo el movimiento, y el tiempo es 407 L2L. Se argumenta ahora desde una fenomenología del transcurso temporal, solo lo percibimos cuando nos percatamos de que algún cambio ha ocurrido. 408-122 se introduce aquí el vocablo acolutein, acompañar, seguir, a fin de conceptuar la relación de correspondencia estructural, ontológica, lógica y epistemológica, entre las nociones de movimiento y magnitud, y las de tiempo y movimiento. Aristóteles usa también el vocablo para expresar la correspondencia estructural entre las nociones de ser y uno, cf. Met 1003b22-24. Continuo por ser continuo el movimiento, pues siempre parece que la cantidad del tiempo transcurrido es la misma que la 15 del movimiento, 409. Ahora bien, el antes y después son ante todo atributos de un lugar, y en virtud de su posición relativa. Y puesto que en la magnitud hay un antes y un después, también en el movimiento tiene que haber un antes y un después, por analogía con la magnitud. Pero también en el tiempo hay un antes y un después, pues el tiempo sigue 20 siempre al movimiento. El antes y después en el movimiento, cuando el movimiento es lo que es 410, es movimiento, pero su ser es distinto y no es movimiento. Sin embargo, conocemos también el tiempo cuando, al determinar el antes y después, determinamos el movimiento, y, cuando tenemos la percepción del antes y después en el movimiento, decimos entonces que el tiempo ha transcurrido 25 rido. Y lo distinguimos al captar que son diferentes entre sí y que hay algo intermedio diferente de ellos. Porque cuando inteligimos los extremos como diferentes del medio, y el alma dice que los ahores son dos, uno antes y otro después, es entonces cuando decimos que hay tiempo, ya que se piensa que el tiempo es lo determinado por el ahora, y aceptamos esto. 30 Así pues, cuando percibimos el ahora como una unidad, y no como anterior y posterior en el movimiento, o como el mismo con respecto a lo anterior y lo posterior, entonces no parece que haya transcurrido algún tiempo, ya que no ha habido ningún movimiento. Pero cuando percibimos un antes y un después, entonces hablamos de tiempo. Porque el 219b tiempo es justamente esto, número del movimiento según el antes y después 411. 409-123 Aunque solo en cierto sentido habría correspondencia cuantitativa entre tiempo y movimiento, pues el tiempo no puede ser más lento o más rápido. 410-124 O Poteón, fórmula que aparece solo 10 veces en el Corpus, 7 en la física, 2 en el sobre las partes de Lausanne, y una en el acerca de la gen y la Cioarar. Se trata de la oposición entre lo antero-posterior como orden de lo real en su actualidad, y la distinción conceptual del antes y después,
que como tal no es movimiento. El estudio clásico sobre esta fórmula es el de Torstrik 1857, quien la entiende como la expresión del hipokeimenon de lo antero-postenor, a diferencia de su determinación conceptual. Ross, Wicksed, Carteron, Wieland, Wagner y Seckl, entre 411-125 es la célebre definición del tiempo, aritmos kineseos kata to proteron kaisteron. Antes y después no tienen aquí sentido temporal, sino que designan fases del movimiento. Y en tanto que, número, no es una medida numerante, sino una medida inmanente al movimiento, que se explicita en la numeración cuando hay una mente que distinga sus fases. Como dice Brage, página 141, el tiempo sería la articulación antero-posterior del movimiento en tanto que numebel. Pero ¿medida de qué movimiento? De cualquier cosa en movimiento. Si así fuera habría simultáneamente tiempos distintos, pero solo hay un tiempo. ¿Acaso de un movimiento privilegiado, con el que estarían en relación todos los otros movimientos? Luego el tiempo no es movimiento, sino en tanto que el movimiento tiene número. Un signo de esto es el hecho de que distinguimos lo mayor y lo menor por el número, y el 5 movimiento mayor o menor por el tiempo. Luego el tiempo es un número. Pero, número, se puede entender en dos sentidos, ya que llamamos número, no solo lo numerado y lo numeable, sino también aquello mediante lo cual numeramos. Pues bien, el tiempo es lo numerado, no aquello mediante lo cual numeramos. Aquello mediante lo cual numeramos es distinto de lo numerado 412. Y así como el movimiento es siempre distinto, así también el tiempo. Pero todo tiempo simultáneo es el mismo, pues el ahora existente es el mismo que era entonces 413, aunque su ser sea distinto. Y el ahora mide el tiempo en tanto que antes y después. El ahora es en un sentido el mismo, en otro no es el mismo. Pues, en tanto que es en uno y en otro, el ahora es distinto, así habíamos supuesto que era el ser del ahora, 15 pero cuando es lo que es ahora, es el mismo 414. Porque, como ya dijimos, el movimiento sigue a una magnitud, y al movimiento, decimos ahora, le sigue el tiempo. Y de la misma manera al punto le sigue lo desplazado 415, el cual nos permite conocer el movimiento, y lo anterior y posterior que hay en el movimiento. Pero la cosa desplazada, cuando es lo que es la misma, sea un punto, una piedra u otra cosa similar, pero 412-126 lo numerado es el movimiento en cuanto duración, el decurso antero-posterior de los múltiples ahores, pero el tiempo no es la duración, sino lo numeable en el movimiento en tanto que duración. 413-127 o poteen, se dice ahora, una construcción extraña y dura en griego, caso único en Aristóteles. Brage, página 116, considera todo el pasaje como una glosa de un lector eruditus puesta como tránsito a lo que sigue. Heidegger lo cita y nos da su paráfrasis, Seinu en Disaid, página 320, en 358 remite a 223 a 26. 414-128 Este es el célebre texto sobre la identidad y diferencia del, ahora, respuesta a la aporía de 218 a 8-30, a, desde el punto de vista de la actualidad real del presente, lo que Torstrik llamaba el substralum del logos del tiempo, el ahora es siempre el mismo, un mismo ahora entre el pasado y el futuro para la totalidad del mundo. B. Desde el punto de vista de lo que es en cada caso, el ahora es siempre distinto, una ahora sigue a otro y a otro, siendo el tiempo una sucesión de ahores irrepetibles. 415-129 Analogía de correspondencia, acoloútesis, entre punto diagonal magnitud y perómenon diagonal kínesis, así como la magnitud, o la línea, es la risis, flujo-fluxión, del punto,
Así la kínesis es la risis de toperomenon, y el tiempo la risis de la hora. Conceptualmente es distinta, como los 20 sofistas consideran que Coriseo está en el Liceo, es distinto de Coriseo está en el Agora, porque su ser es distinto cuando está en una parte y cuando está en otra. 416. El ahora sigue a la cosa desplazada como el tiempo al movimiento. 417, ya que es por la cosa desplazada por lo que conocemos el antes y después en el movimiento, y conocemos que 25 hay una hora por ser números el antes y después. Y así también en estos, cuando es lo que es, el ahora es el mismo. 418, pues es el antes y después en el movimiento, pero su ser es distinto, ya que obtenemos el ahora en tanto que el antes y después es número. Esto es lo más cognoscible, pues el movimiento es conocido por la cosa movida y el 30 desplazamiento por la cosa desplazada, puesto que la cosa desplazada es un esto, pero no el movimiento. Por lo tanto, el ahora es en un sentido siempre el mismo y en otro sentido no es el mismo, ya que la cosa desplazada es así. Es evidente, entonces, que si no hubiese tiempo no a 220 habría una hora y que si no hubiese una hora no habría tiempo. Pues así como la cosa desplazada y su desplazamiento van juntos, así también el número de la cosa desplazada y el número de su desplazamiento van juntos. Porque el tiempo es el número del desplazamiento y el ahora es, al igual que lo desplazado, como la unidad del número. 5. El tiempo es, pues, continuo por el ahora y se divide en el ahora. 419, pero también bajo este aspecto sigue al desplazamiento y a la cosa desplazada. Porque el movimiento y el desplazamiento son uno en virtud de que lo desplazado es uno, no porque lo sea cuando es, pues podrían haber interrupciones en el movimiento, sino porque es uno en su 10. 416-130 es decir, que Coriseo no es el mismo en un caso y en otro. El sofista desconoce la noción de sujeto, el ser de Coriseo no es consustancial con sus aites. Brage objeta que el sofisma deja de ser tal en el caso del ahora, pues el discurso sobre el tiempo está hecho de proposiciones sin sujeto. El ahora es quizás el único caso en el que el sofistica tiene razón, página 129. 417-131 se extiende la analogía al tiempo, lo que el móvil es a sus cambios, asterisco 1 presente persistente es a los diversos instantes irrepetibles que son sus fases. 418-132 Santo Tomás comenta, así como en todo movimiento el móvil es el mismo sujeto, pero diferente en su razón, así el ahora, el cual es un mismo sujeto, pero otro y otro en cuanto a su razón, porque aquello mediante lo tal se distingue en el movimiento el antes y después es un mismo sujeto, pero diferente en cuanto a su razón, y aquello según lo cual es numerado el antes y después en el tiempo es un ipsum nunc, in Physical 585. Según esto, en cuanto responde a la cosa permanente, el ahora es siempre. Esto plantea el problema del pasado. 419-133 El ahora es siempre el mismo pero nunca lo mismo, es decir, los diferentes ahores irrepetibles son diferentes fases de un presente persistente, en esto se funda la continuidad del tiempo. Definición 420, pues lo desplazado delimita el movimiento anterior y el posterior. Y aquí también hay alguna correspondencia con el punto, ya que el punto hace que la longitud sea continua y la delimita, pues es el comienzo de una línea y el fin de otra. Pero cuando se lo considera así, tomando un punto como si fuera dos, hay que detenerse, si el mismo punto ha de ser comienzo y fin. Pero el ahora, por el hecho de que lo desplazado está moviéndose, es siempre distinto. 421. Por consiguiente, el tiempo es número, pero no como si 15 fuera el número de un mismo punto, que es comienzo y fin, sino más bien a la manera en que los extremos los son de una línea, y no como las partes de la línea, tanto por lo que se ha dicho antes,
pues el punto medio lo tomaríamos como 2, y entonces el tiempo se detendría, como porque es evidente que ni el ahora es una parte del tiempo ni la división es una parte del movimiento, como tampoco el punto es parte de 20 una línea, pero 2 líneas son partes de una línea. Así pues, en tanto que límite, el ahora no es tiempo, sino un accidente suyo, pero, en tanto que numera, es número. Porque los límites son sólo de aquello de lo cual son límites, mientras que el número de estos caballos, 10, por ejemplo, es también número en otra parte. Es evidente, entonces, que el tiempo es número del MOU 25 movimientos según el antes y después, y es continuo, porque es número de algo continuo. 420-134 Ross, página 602. Entiende este pasaje en el sentido de que la autoidentidad del móvil no basta para asegurar la continuidad del movimiento, sino que hace falta que sea declarada por el logos. 421-135 La analogía entre el continuo espacial, el continuo del movimiento y el continuo temporal se vuelve problemático cuando se toma el ahora como punto divisorio. Porque es muy distinto tomar un punto como 2, en la bisección de una línea, la cual se convierte en dos líneas continuas, que en la de un movimiento o una duración, pues si los dos submovimientos o subduraciones son continuas, solo hay un movimiento, o una duración, y no dos. Así, como dice Hassi, página 158, tomar un punto como 2, es en este caso tomar sus dos mitades como si no fueran realmente continuas. Por lo demás, a diferencia de la línea, ni el movimiento ni el ahora son quiescents. 12 atributos del tiempo. Ser en el tiempo. El número mínimo en sentido absoluto 422 es el 2423. Pero, como número concreto, a veces lo es y a veces no lo es. Así, por ejemplo, en el caso de una línea, el número mínimo con respecto a la multiplicidad es una línea o dos líneas, pero con respecto a la 30 magnitud no hay mínimo, porque toda línea es siempre divisible. Y de la misma manera también el tiempo, pues con respecto al número hay un tiempo mínimo, 1 o 2, pero con respecto a la magnitud no lo hay. 220b Esto es también evidente por el hecho de que no se habla de un tiempo rápido o lento, sino de mucho o poco, o de largo o breve. Porque, en cuanto continuo, el tiempo es largo o breve, y, en cuanto número, es mucho o poco. Pero no es rápido o lento, pues no hay ningún número con el que 5 numeremos que sea rápido o lento. Además, el tiempo es simultáneamente el mismo en todas partes, pero el tiempo anterior no es el mismo que el posterior 424, porque, aunque el cambio presente es uno, el cambio que ya ha acontecido y el cambio por venir son distintos. El tiempo es número, pero no como aquello mediante lo cual numeramos, sino como lo que es numerado, y en cuanto sucede antes y después, es siempre distinto, pues los 10 ahores son distintos. El número es siempre uno y el mismo 425, sea el de 100 caballos o el de 100 hombres, pero las cosas de las que es número son distintas, los caballos son distintos de los hombres. Además, así como un movimiento puede ser uno y el mismo una y otra vez, así también puede serlo el tiempo 426, como un año o una primavera. 422-136 La contraposición entre aritmos haplos y tisaritmos es la del número numerante, número abstracto, y número numerado, número concreto. Número concreto es una pluralidad numevel por una unidad, tal pluralidad ha de ser divisible, y cada parte última ha de ser indivisible o tomado como tal, cf. Met 1020 a 7L1. 423-137 Para los matemáticos griegos el 2 era el primer número, cf. Met 1088 a 6, una concepción que acaso tenga orígenes pitagóricos. Al parecer,
Los primeros que consideraron el 1 como un número fueron Crisipo y sus seguidores, véase Ad. Hist of Greek Math, y 69. Cuando se trata de un número concreto, Aristóteles vacila si el primero es el 1 o el 2. 424-138. Lo anterior y posterior no son numéricamente lo mismo, pero pueden serlo en especie. 425-139. Entiéndase, uno y el mismo, en especie, cf 224 a 2-15, en este caso el número 100. 426-140. Esta identidad en recurrencia hay que entenderla, una vez más, como una identidad. O un otoño. Por otra parte, no solo medimos el movimiento por el 15 tiempo, sino también el tiempo por el movimiento, pues ambos se delimitan entre sí. El tiempo delimita un movimiento al ser el número de ese movimiento, y un movimiento delimita al tiempo. Y hablamos de mucho o poco tiempo midiéndolo por lo numeable, como por ejemplo por un caballo medimos el número de caballos 427. Porque conocemos 20 cuántos caballos hay por su número, y a su vez por un caballo conocemos el número mismo de los caballos. Y de la misma manera con el tiempo y el movimiento, pues medimos un movimiento por el tiempo y el tiempo por un movimiento 428. Y es razonable que sea así, pues un movimiento 25 to sigue a una magnitud y el tiempo sigue a un movimiento, siendo todos cantidades continuas y divisibles. El movimiento tiene estas propiedades porque las tiene la magnitud, y el tiempo las tiene porque las tiene el movimiento. Y medimos la magnitud por el movimiento y el movimiento por la magnitud, pues decimos que el camino es mucho si lo es el 30 viaje, y que este es mucho si el camino lo es, y también que el tiempo es mucho si el movimiento lo es, y que el movimiento es mucho si el tiempo lo es. Y puesto que el tiempo es la medida del movimiento y 221 de lo que se está moviendo, y lo mide cuando se ha determinado un movimiento que será la medida de un movimiento total, como el codo mide una longitud cuando se ha determinado una magnitud que será la medida del todo, y puesto que, ser en el tiempo, 429 significa para el movimiento 5 to que tanto el movimiento como su ser son medidos por el tiempo, ya que este tiempo medirá a la vez tanto el movimiento como el ser de este movimiento, y para un movimiento específica, no numérica. 427-141. La distinción conceptual de dos tipos de números se corresponde con dos aspectos del numerar o contar. Hay que conocer, por una parte, los números abstractos a aplicar al conjunto de caballos y, por otra parte, el concepto de un caballo singular. Sobre ambos aspectos del numerar véase Met. 1052 BL 8-1053 a 35. 428-142. Como indica Hassi, página 163, hay alguna dificultad en la analogía entre medir un número por lo numeable y las medidas temporales. Pues ¿cuál sería aquí la unidad de medida? Si dispusiéramos de tal medida tendríamos entonces una correspondencia entre las partes potenciales del cambio y los tiempos tomados como unidades de medida. 429-143. Sobre las condiciones y consecuencias de to en crono y einai, o meteche in cronou, cf. Platón, Parm. 141 a diagonale, 151 e 152 a, 155 cd, cf. También Tim 38 a diagonal b. Para Aristóteles ser o existir, en el tiempo, significa estar abarcado y afectado por el tiempo. Ser en el tiempo, significa que su ser es mensurable. Resulta claro entonces que también para las demás cosas, ser en el tiempo, significa que el ser de cada una de ellas es medido por el tiempo. Porque, ser en el tiempo, 10 significa una de dos, o 1, ser cuando el tiempo es, o 2, ser en el sentido en que decimos de algunas cosas que son en un número, a saber, o como una parte o como una propiedad de un número y en general como algo perteneciente al número,
o bien en el sentido de que el número es de ellas. Ahora bien, puesto que el tiempo es número, el ahora y 15 el antes y cuanto es tal son en el tiempo, así como la unidad, lo impar y lo par son en el número, en el sentido de que estos son algo que pertenece al número y aquellos algo que pertenece al tiempo, pero las cosas son en el tiempo como en un número. Y si es así, ellas están contenidas por el tiempo 430, así como las cosas en el número lo están por el número, y las cosas en el lugar por el lugar. Y es también evidente que ser en el tiempo no significa ser cuando el tiempo es, como tampoco ser en el movimiento o ser en el 20 lugar significa ser cuando el movimiento o el lugar son. Porque si, ser en algo, significase eso, entonces todas las cosas serían en alguna cosa cualquiera, y el cielo existiría en un grano de mijo 431, ya que cuando el grano de mijo es, también el cielo es. Pero esto último es porque se da el caso de que es así, mientras que para el tiempo y el movimiento hay una implicación necesaria, para lo que es, en el tiempo, cuando existe tiene que haber necesariamente un tiempo 25 po, y para lo que es, en el movimiento, cuando existe tiene que haber necesariamente un movimiento. Pero puesto que, ser en el tiempo, es como ser en el número, habrá que admitir un tiempo más grande 432 que el de todo lo que es en el tiempo. Por 430-144 sobre Perieche está y como el sentido primario de en véase supra 210 al 4 ss. Véase también. Met. V23 y 25, sobre los distintos sentidos de Echein y Meros. 431-145 para Ross, página 607, aquí podría estar el origen remoto del verso de W. Blake, Tosia. World in a grain of sand, Auguries of Innocence. La imagen se encuentra también en el neoplatonismo, la teología medieval y llega hasta nuestros días con el texto de Zubiri. Si viéramos integralmente la realidad de un grano de arena, habríamos visto en este grano a Dios en su realidad personal e incluso trinitaria, el hombre y Dios, página 295. 430 y 246 CF 221 B30, hay un tiempo más grande, pleion, que trasciende, hiperexei, el ser de lo perecedero y el tiempo que mide su ousia. Para Conrad Martius este tiempo más grande o más poderoso no puede ser otro que el cronos apeiros de lo que es siempre, de la periferia del cosmos. La revolución de esta periferia sería la medida originaria del tiempo, el fundamento del tiempo empírico, lo que contiene o abarca, periechei, toda temporalidad. Conrad Martius, El tiempo, página 202. Eso todas las cosas que son en el tiempo tienen necesariamente que ser contenidas por el tiempo, del mismo modo que todas las otras cosas que son, en algo, como las que existen en un lugar, por el 30 lugar. Por otra parte, ser en el tiempo, es ser afectado por el tiempo 433, y así se suele decir que el tiempo deteriora las cosas, que todo envejece por el tiempo, que el tiempo hace 221 ve olvidar, pero no se dice que se aprende por el tiempo, ni que por el tiempo se llega a ser joven y bello, porque el tiempo es, por sí mismo, más bien causa de destrucción, ya que es el número del movimiento, y el movimiento hace salir de sí a lo que existe. Es evidente, entonces, que las cosas que son siempre, en tanto que son siempre, no son en el tiempo, ya que no están contenidas por el tiempo, ni su ser es medido por tiempo. Un signo de esto es el hecho de que el tiempo no les afecta, ya que no existen en el tiempo. Y puesto que el tiempo es la medida del movimiento, será también la medida del reposo, ya que todo reposo es en el tiempo. Porque, aunque lo que es en movimiento tiene que moverse, no todo lo que es en el tiempo tiene que verse, ya que el tiempo no es un movimiento, sino el número del movimiento, y lo que es en el reposo puede ser también en el número del movimiento, porque no todo lo que es inmóvil existe en reposo,
sino solo lo que está privado de movimiento pero puede ser movido por naturaleza, como se ha dicho antes. Ser en el número, significa que el número es de la cosa y que su ser es medido por el número en el cual es. 15. Luego si una cosa es, en el tiempo, será medida por el tiempo. El tiempo medirá lo movido y lo que reposa, a uno es tanto que movido y a otro en tanto que reposa, ya que en este caso medirá la cantidad de movimiento y en otro la cantidad de reposo. Luego, estrictamente hablando, lo movido no es mensurable por el tiempo que tener alguna cantidad, sino solo en tanto que su movimiento tiene alguna cantidad. Luego, todo lo que no existe ni en movimiento ni en 20 reposo no existe en el tiempo, porque, ser en el tiempo, es, ser medido por el tiempo, y el tiempo es la medida del movimiento y el reposo. 430 y 347 Estar afectado, past chain, por el tiempo es, pues, estar sometido al paso destructivo de los ahores. El tiempo es un poder destructor, pero no por sí mismo, lo verdaderamente destructivo es el movimiento, que nos va alejando progresivamente de la existencia. Existe Sinto y Parchón, B3. Sobre Existe véase nota 156 del capítulo siguiente. Es evidente, entonces, que todo lo que no es 434 tampoco es en el tiempo, por ejemplo, lo que no puede ser de ninguna manera, como la diagonal que sea conmensurable con el 25 lado. En general, si el tiempo es en sí mismo medida del movimiento, e indirectamente es medida de otras cosas, es claro entonces que aquello cuyo ser sea mensurable por el tiempo tendrá que existir en reposo o en movimiento. Por lo tanto, todo cuanto es susceptible de destrucción y degeneración, y en general todo cuanto a veces es y a veces no es, tendrá que ser necesariamente en el tiempo, porque hay 31 tiempo más grande que supera su substancia y el tiempo que mide su substancia. Ahora, de las cosas que el tiempo contiene, pero que no son, algunas ya han sido, por ejemplo, Homero, que existió en un tiempo, otras serán, por 222 a ejemplo, cualquier acontecimiento futuro, según que el tiempo contenga a unas o a otras, si a ambas, ambas fueron y serán. Pero si el tiempo no las contiene de ningún modo, entonces no fueron ni son ni serán, y entre las cosas que no son, hay también aquellas cuyos opuestos son siempre. Cous 5 Mo La inconmensurabilidad de la diagonal es siempre, y esto no existe en el tiempo. Ni tampoco la conmensurabilidad de la diagonal, esta siempre no es, porque es contraria a lo que siempre es. En cuanto a las cosas cuyos contrarios siempre no son, esas pueden ser y no ser, y son susceptibles de generación y destrucción. 430 y 448 El no ser no es mensurable y por tanto no está en el tiempo. Pero esto es solo una primera aproximación al problema, pues habría que distinguir lo que ya no es, lo que será y lo que es posible e imposible. 13 El ahora. Infinitud del tiempo. Algunos términos temporales. 10 El ahora 435 es la continuidad del tiempo, como ya dijimos 436, pues enlaza el tiempo pasado con el tiempo futuro, y es el límite del tiempo, ya que es el comienzo de un tiempo y el fin de otro. Pero esto no es evidente como lo es el punto, que permanece. El ahora divide potencialmente, y en tanto que divide es 15 siempre distinto, pero en tanto que une es siempre el mismo, como en el caso de las líneas matemáticas. Porque en el pensamiento el punto no siempre es uno y el mismo, ya que cuando divide es distinto en cada caso, pero en tanto que la línea es una, el punto es el mismo en todos los casos. Así también con el ahora, en un sentido, es el divisor potencial del tiempo, en otro, es el límite y la unidad de ambas partes. La división y la unificación son lo mismo y con respecto a 20 lo mismo, pero su ser es distinto 437. Este es uno de los sentidos de ahora, pero en otro significa un tiempo que está próximo a aquel ahora.
Decimos, vendrá ahora, porque vendrá hoy, viene ahora, porque ha venido hoy. Pero los hechos de la Ilíada no sucedieron, ahora, ni el diluvio 438 sucedió, ahora, porque, aunque es continuo el tiempo desde el ahora hacia aquellos hechos, no están próximos. Alguna vez, Pote, 439 significa un tiempo determinado 25 con respecto a la hora en el primer sentido, como, alguna vez, fue tomada Troya o, alguna. 435-149 El tratamiento del, ahora, en este capítulo es similar al del capítulo 11. Quizás el texto provenga de un primitivo borrador, como sugiere Hassi, página 170. 436-150 se refiere a 220 a 4-5. 437-151 considerado el ahora como divisor del tiempo es un instante irrepetible, fin de una parte y comienzo de otra, y como tal siempre distinto, pero, considerado en su actualidad, el ahora no es ni fin ni comienzo, excepto potencialmente, sino que es un presente persistente, siempre uno y el mismo. La actualidad del ahora no es división sino conexión del pasado y el futuro. La comparación con la línea es parcial, pues el tiempo solo puede dividirse en el pensamiento. 430 y 852 parece referirse a la leyenda del diluvio según el mito de Deucalión. 430 y 953 se ponen entre paréntesis los términos griegos correspondientes para advenir al lector que las definiciones y ejemplos de su uso que se dan se refieren a tales términos, no a los vocablos castellanos que intentan traducirlos. ¿Ves? Habrá un diluvio 440, pues estos han de determinarse con respecto a la hora. Habrá, entonces, cierta cantidad de tiempo desde este ahora hacia el futuro, como también desde este ahora hacia el pasado. Pero, si no hay ningún tiempo que no sea, alguna vez, todo tiempo será finito. Se extinguirá, entonces. O no se extinguirá, si el movimiento es siempre distinto o el mismo tiempo se repite. Es claro que así como es el movimiento, así también es el tiempo, porque si uno y el mismo movimiento se repite alguna vez, el tiempo será también uno y el mismo, y si no, no lo será. 222b puesto que el ahora es un fin y un comienzo del tiempo, pero no del mismo tiempo, sino el fin del que ha pasado y el comienzo del que ha de venir, se sigue que, así como en el círculo lo convexo y lo cóncavo están en algún sentido en lo mismo, así también el tiempo está siempre en un comienzo y un fin, y por eso parece siempre distinto, pues el ahora no 5 es el comienzo y el fin de lo mismo, ya que si así fuera, sería dos opuestos a la vez y bajo el mismo respecto. Y el tiempo no se extinguirá, pues está siempre comenzando. Ya, Ede, significa la parte del tiempo futuro que está próxima al, ahora, indivisible del presente, cuando paseas. Ya, porque está próximo el tiempo en que eso 10 ocurrirá, y la parte del tiempo pasado que no está lejana del, ahora, cuando paseas. Ya he paseado. Pero no decimos que Troya fue tomada, ya, porque es algo demasiado lejano del actual, ahora. Recientemente, Arti, indica la parte del pasado próxima al actual, ahora, cuando fuiste. Reciente 15mente, si el tiempo está próximo al actual, ahora. Hace tiempo, Palai, se refiere a un pasado lejano. Instantáneamente, Exai Fermanes, 441 significa un salir fuera de sí en un tiempo. 440-154 en Tim 22 se habla Platón de diluvios, cataclismo y, pasados y futuros, y Aristóteles parece tener una creencia similar cuando habla de destrucciones cíclicas de las civilizaciones, Met 1074 BL0. 441-155 cf. El tratamiento del Exai Fermanes que hace Platón en Parm.
156 diagonale, donde se lo entiende como aquello desde lo cual y en lo cual se produce el cambio. Aristóteles rechaza el supuesto de un cuando primario desde el cual comience el cambio, pues todo momento que se tome como primero es divisible. 236 al 4-15. Aristóteles apela a un infinito potencial. Suponer un momento inicial sería suponer que una división infinita pueda alcanzar términos últimos indivisibles. Para Platón, por el contrario, el llegar a ser propio del cambio del reposo al movimiento supone un llegar a ser simpliciter, el del paso del no ser al ser y a la inversa, algo que por su propia índole no puede. Imperceptible por su pequeñez, y todo cambio es por naturaleza un salir fuera de sí. 442. Todas las cosas se generan y se destruyen en el tiempo. Por eso, mientras que algunos decían que el tiempo era el más sabio, 443, el pitagórico Parón 444 lo llamó con más propiedad, el más necio, porque en el tiempo olvidamos. Es claro, entonces, que el tiempo tomado en sí mismo es más bien causa de destrucción que de generación, como ya se dijo antes, porque el cambio es en sí mismo un salir fuera de sí, y el tiempo solo indirectamente es causa de generación y de ser. Un indicio suficiente de ello está en el hecho de que nada se genera si no se mueve de alguna manera y actúa, mientras que algo puede ser destruido sin que se mueva, y es sobre todo de esta destrucción de la que se suele decir que es obra del tiempo. Pero el tiempo no es la causa de 25 esto, sino que se da en caso de que el cambio se produce en el tiempo. Queda dicho entonces que el tiempo es, y qué es, y en cuántos sentidos hablamos de él, ahora, y qué es, alguna vez, recientemente, ya, hace tiempo, instantáneamente. Ser continuo, véase R. E. Allen, Platos Parmenides, páginas 264 a 265. El hexaifermanes platónico está más próximo al, ahora, NYN, de Aristóteles, ya que este es indivisible y carente de duración. 440 y 256 cf. Acerca del alma 406 BL 2-13, todo movimiento es éstasis de lo movido en tanto que movido. El verbo existemi significa hacer salir de, poner fuera de sí, de donde, alejarse, cambiar, estar fuera de sí. Este pasaje repite la idea 221 B3, que Aubenque, O.C., página 414, traduce, el movimiento hace salir de sí a lo subsistente, en el sentido de que el movimiento solo se mantiene en el ser como un existente, como un éxtasis que se manifiesta en la estructura del tiempo. 440 y 357 sentencia atribuida a Simónides por Simplicio. Diógenes Laercio atribuye también a Tales la sentencia, Sofotaton Cronos, de Laercio, y 35, Sofotaton en el sentido de que permite acrecentar la memoria de la vida, cf. Et. Nic. 1098 a 24. 440 y 458 nada se sabe de Parón fuera de esta referencia de Aristóteles. 14 consideraciones adicionales. Tiempo y alma. 30 hechas estas precisiones, es evidente que todo cambio y toda cosa movida son en el tiempo. Porque, más rápido, y, más lento, se dicen con respecto a todo cambio, pues es manifiesto que esto es así con todo cambio. Digo que se mueve, más rápido, 2233 aquello que, moviéndose con movimiento uniforme y sobre una misma extensión, cambia hacia el sujeto antes que lo haga otro, como en el caso del desplazamiento, sea que ambas cosas se muevan circularmente o en línea recta, y de manera similar en los otros casos. Pero lo que es antes es en 5 el tiempo, pues hablamos de antes y después, según la distancia respecto del ahora, y el ahora es el límite del pasado y el futuro. Así, puesto que los ahores
son en el tiempo, el antes y después también serán en el tiempo, pues aquello en lo cual los ahores existen es también aquello en lo cual existe la distancia entre los ahores. Pero, antes, se dice de manera opuesta según se refiera al pasado o al futuro. Con respecto al pasado, llamamos, antes, a lo que está más alejado del ahora, y, después, a lo que está más próximo, pero con respecto al futuro llamamos, antes, a lo más próximo y, después, a lo más lejano. Así, puesto que el antes es en el tiempo, y a todo movimiento tiene que acompañarle un antes, es evidente que todo cambio y todo movimiento existen en el tiempo. Es también digno de estudio el modo en que el tiempo está en relación con el alma y porque se piensa que el tiempo existe en todas las cosas, en la tierra, en el mar y en cielo. ¿Acaso porque el tiempo es una propiedad o un modo de ser del movimiento, ya que es un número, y todas esas cosas son movibles, pues todas están en un lugar, y el tiempo y el movimiento están juntos tanto en potencia como en acto? En cuanto a la primera dificultad, ¿existiría o no el tiempo si no existiese el alma? Porque si no pudiese haber alguien que numere tampoco podría haber algo que fuese numerado, y en consecuencia no podría existir ningún número, pues un número es o lo numerado o lo numeable. Pero si nada que no sea el alma, o la inteligencia del alma, 25 puede numerar por naturaleza, resulta imposible la existencia del tiempo sin la existencia del alma, a menos que sea aquello que cuando existe el tiempo existe 445, como sería el caso si 445-159 último lugar de la física donde aparece la fórmula o poteón. Ross nos dice, página 611, que en este caso podemos o bien omitir on con simplicio, 760.4, y traducirla, that which is, es decir, con respecto a su hipokeímeno no substrato del tiempo, es decir, el movimiento, o bien 6. Existiera el movimiento sin que exista el alma, habría entonces un antes y un después en el movimiento, y el tiempo sería estos en tanto que numebles. Hay también otra dificultad, a saber, de que movimiento 30 todo el tiempo es número. ¿Acaso de uno cualquiera? Porque las cosas se generan y se destruyen y aumentan en el tiempo, y también se alteran y se desplazan en el tiempo. El tiempo es número de cada movimiento en tanto que hay movimiento. Por eso, en sentido absoluto, el tiempo es número de un movimiento continuo, no de cualquier clase de 223b movimiento. Pero también otras cosas podrían haberse movido ahora, y habría un número de cada uno de los dos movimientos. Habrá, entonces, un tiempo distinto para cada una de ellas, y dos tiempos iguales existirán simultáneamente. Esto no es posible, porque un tiempo que sea igual y simultáneo es uno y el mismo tiempo, y también los que no son simultáneos pueden ser uno y el mismo en especie, pues 5 si hubiese perros por un lado y caballos por otro, y tanto unos como otros fueran 7, el número sería el mismo. De la misma manera el tiempo de los movimientos que tienen límites simultáneos es uno y el mismo, aunque uno sea rápido y otro lento, uno un desplazamiento y otro una alteración. El tiempo es, pues, el mismo, ya que el número es igual y simultáneo para la alteración y el desplazamiento. Y 10 por esta razón, aunque los movimientos sean distintos y separados, el tiempo es en todas partes el mismo, porque el número de los movimientos iguales y simultáneos es en todas partes uno y el mismo 446. Ahora bien, puesto que hay desplazamientos, y entre estos un movimiento circular, y puesto que lo numeable es numerado por algo que es congénere, como por ejemplo las unidades por una unidad, los caballos por un caballo, así 15 también el tiempo es medido por un cierto tiempo definido, y, como hemos dicho, el tiempo es medido por el movimiento y el movimiento por el tiempo 447, y esto es así porque la cantidad del movimiento y del tiempo es mantenerla y traducirla, that,
being which time exists, que también significa, el substrato del tiempo. Brage, por el contrario, piensa que el verbo no es existencial sino copulativo, y traduce, cela que, etant potele temps est, temps, Brage, de tempsches pleto uniti Aristote, página 103. La traducción de Hussey es sugestiva, except that there could be that x which time is, whatever x makes it what it is, página 52. 440 y 660. El problema de la identidad de los ahores simultáneos solo puede resolverse si se entienden los ahores por referencia a un mismo movimiento continuo, a modo de patrón de todo movimiento. 440 y 761. El tiempo mide el movimiento en un sentido distinto en que un movimiento mide el tiempo. Para conocer el número de las estrellas de la Osa Mayor tengo que conocer el número numerante, la medida por un movimiento definido por el tiempo. Por lo tanto, si lo que es primero es la medida de todas las cosas que le son congéneres, entonces el movimiento circular uniforme es la medida por excelencia 448, porque su número es el más co-20 nocido. Ni la alteración ni el aumento ni la generación son uniformes, solo lo es el desplazamiento. Por eso se piensa que el tiempo es el movimiento de la esfera, porque por este son medidos los otros movimientos, y el tiempo por este movimiento. Por eso, lo que comúnmente se dice se sigue de lo anterior, pues se dice que los asuntos humanos son un círculo 449, 25 y que hay un círculo en todas las otras cosas que tienen un movimiento natural y están sujetas a generación y destrucción. Y esto se dice porque todas estas cosas son juzgadas por el tiempo, y porque tienen un fin y un comienzo como si fuera un ciclo, pues se piensa que el tiempo mismo es un 30 círculo, y se piensa así porque el tiempo es la medida de tal desplazamiento y él mismo es medido por este desplazamiento. Así, decir que el acontecer de esas cosas es un círculo es unidad, y el número numerado, 7. El tiempo mediría el movimiento como el número numerado mide el conjunto de estrellas, mientras que un movimiento mediría el tiempo del movimiento, como la unidad en cuanto número numerante mide las estrellas de esa constelación. 448-162 en el libro V. 228 BL 5-229 a 6, se estudia el movimiento uniforme, estableciéndose como condición necesaria que su velocidad sea constante, lo que supone una referencia a un patrón temporal fundado en un movimiento circular uniforme, como se indicará en el libro 8 y en Acerca del cielo 2.6. Sobre la primacía de este movimiento circular uniforme véase 260 a 20, 261 a 27, 265 al 3-17, acerca del cielo 269 al 9 BL3. 449-163. Aunque la visión cíclica de los Antropina Pragmata es presentada aquí como un decir popular, cf. Progl 916 al 8-39, Aristóteles hizo suya la idea cíclica del tiempo mantenida por la Academia, en la que se entrecruzan influencias órficas, pitagóricas, caldeas y sobre todo iranias. En Met. 1074 BL13 se afirma que la civilización en su conjunto es destruida periódicamente por grandes convulsiones y que hay un retorno cíclico de los conocimientos humanos. Fue la visión cíclica del tiempo del Timeo de Platón, el eterno retorno de los iranios, que desde los tiempos de Ferécides había influido en los griegos. Véase West, Early Greek Philosophy and the Orient, Oxford, 1971, Jaeger, Aristóteles, Berlín, 1923. El gran año de los presocráticos y de Platón, un largo periodo de tiempo de unos 12.000 años, tras los cuales el ciclo volvía a repetirse, tendría su correspondencia en el tiempo de larga duración del surbanismo iranio, a diferencia del tiempo infinito, que sería el Aion de Platón y el Cronos Apeiros de Aristóteles. Véase Saener, Surban,
Oxford, 1955, Festugiere, Ian, París, 19. Fin de la octava parte. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.